Bien, esta es la hoja de Excel correspondiente a ese análisis y entonces ahora vamos a repasar. He iniciado con un ángulo de 30 grados, pero con el mismo sistema que habíamos visto en análisis anteriores. En vez de poner números seguidos de ahí en adelante, lo hago con una fórmula y entonces en la posición siguiente, después de 30 grados, lo que dice es igual a la posición anterior más 1. Entonces, si yo quiero empezar en 0 grados, nada más pongo 0 en la primera. Y en este caso, pues he puesto 30 grados porque ese fue el valor con que hice el dibujo que ahora les voy a mostrar en el SAM. Bueno, entonces aquí está el cálculo de los ángulos siguientes. Vamos a ver, aquí está cita 2. El cita 3, que es la diferencia entre 180 menos cita 1 y cita 2. La distancia AC, que es la distancia horizontal entre el punto fijo A y la corredera. Esta es una distancia variable. Posteriormente la velocidad de V. Esta velocidad de V es en magnitud, ¿verdad? No tiene dirección ni sentido, porque sencillamente es omega por R. Luego viene el cálculo de la distancia BC2. BC2, que dice que es de 8, o sea que es AC. Vean que en D lo que está la distancia AC entre el coseno de cita 1. AC entre el coseno de cita 1 me da la hipotenusa AC2 y a eso le resto AB. Observen acá en la fórmula el resto AB. Bien, luego viene el cálculo para omega 2. Del mismo análisis anterior, es la misma ecuación que he copiado, que era igual a VB entre C2B. Ven que C2B o BC2 es lo que tenemos en la columna F, por eso dice que es omega 1 por AB entre F8. Ok. Ahora lo que sigue es la distancia de C2 a C, que era la altura de ese triángulo rectángulo, para el cual ya conocemos la hipotenusa que es AC2. Como no puse aquí una columna para poner el valor de AC2, entonces en este caso tengo que tomar el valor de AC para ver, no, el valor de BC2, aquí está, el valor de BC2 que está en la columna F y sumarle a B, eso sería la hipotenusa de ese triángulo rectángulo, ¿verdad? AB más F8. Y eso multiplicado por el seno de cita 1. ¿Ok? Voy a bajar en la lista para que ustedes observen un par de valores para estas dos columnas de BC2 y C2C. Observen lo que sucede aquí en 90 grados. Tanto una como la otra me aparece un número indefinido. Bueno, realmente esto no es indefinido. Voy a ampliar el ancho de la columna para que ustedes vean qué es lo que sucede. Y me da un número, lo voy a poner en notación científica. Y dice 5.48 por 10 a la 15. ¿Verdad? Bueno, ¿por qué sale eso? ¿Qué es lo que sucede? Es que cuando el ángulo cita 1 es 90 grados, el eslabón AB o la manivela va a estar totalmente vertical. Como está girando en sentido antihorario, la dirección de la velocidad de V me queda hacia la izquierda y totalmente horizontal. Y la velocidad de C va a ser totalmente horizontal, como lo es siempre. Entonces, ¿qué sucede? Justo en esa posición, la barra BC o la biela no está girando, solo se traslada, porque la velocidad de los dos puntos extremos tiene exactamente la misma dirección y sentido. Entonces, la distancia hasta el centro instantáneo de velocidad tiende a infinito. O sea, realmente es infinito porque las perpendiculares a VB y a VC serían dos líneas verticales que nunca se van a unir. Y lo mismo sucede
entonces con la distancia C2C, ¿verdad? Ambos, o sea, el centro instantáneo de velocidad no existe para esa posición. Posteriormente, cuando la barra gire hacia abajo hasta completar 270 grados, va a suceder exactamente lo mismo. Va a estar en posición vertical hacia abajo, la velocidad de V va a ser horizontal igual que la de C, y entonces observen por aquí abajo, para 270 grados nos va a dar lo mismo. Eso no es un error. Aquí está 270 grados y vuelve a salir lo mismo. ¿Ok? Esas distancias se están utilizando para calcular la velocidad angular 2 y para calcular la velocidad de C. ¿Ok? Entonces veamos en el cálculo de la velocidad angular 2. BC2 está como denominador en la fórmula, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto daría esto cuando dividimos, cuando el denominador es infinito? La división entre infinito da 0. Entonces no hay ningún problema. Efectivamente, la velocidad angular es 2 en ese momento, porque a partir de ahí se invierte el sentido de movimiento. Entonces voy a bajar de nuevo a 90 grados para que observen qué sucede con 90 grados con la velocidad angular y vean que efectivamente me dice 0. No hay ningún problema. Efectivamente vemos que es un cambio de sentido porque viene siendo negativa, disminuyendo su valor, llega a 0 y luego empieza a aumentar. Entonces no es necesario hacer ningún cambio en esta fórmula para los centros instantáneos. Y para el caso de la distancia C2C, esa se utiliza para calcular la velocidad del punto C. Y en la velocidad del punto C, vamos a ver, esto está en la columna H. La fórmula que utilizamos es omega 2, que está aquí, ¿verdad? Omega 2 por la distancia C2C. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede en 90 grados y en 180? Entonces, ahí hay un problema. Pues no es un problema, sino una condición especial que tenemos que revisar. Yo puse una fórmula diferente de lo que les estoy mencionando y les voy a explicar entonces qué es lo que sucede. Bueno, vamos a ver, entonces para cita 1 igual 90 grados, como AB va a estar en posición vertical, decíamos que la barra BC solo se traslada. Si un objeto solo se traslada, las velocidades de todos sus puntos van a ser paralelos y van a ser iguales en magnitud y dirección. Entonces quiere decir que la velocidad de C va a ser igual a la velocidad de B. Si yo pongo la fórmula, sencillamente pongo la fórmula de VC como omega 2 por S radio de C2 a C, y en ese momento esa distancia tiende a infinito, entonces también nos va a dar un valor que se sale. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Para esos valores de cita 1 igual 90 grados y para 270 grados, tenemos que poner manualmente los valores de VC. ¿Y cuál va a ser el valor de VC en esa posición de cita 1 igual a 90 grados? La misma velocidad de V. ¿Okay? ¿Cómo se determina la velocidad de V? Pues omega 1 por R, ¿verdad? Por omega 1 por AB. Ahora, cuando empezamos, esta velocidad de C es negativa. ¿Por qué es negativa? Porque C, a partir de esta posición, se mueve hacia la izquierda. Posteriormente, cuando lleguemos a el desplazamiento máximo, que va a ser cuando alcanzamos uno de los puntos muertos, que tenemos el punto B en posición horizontal con A después de haber girado 180 grados. A partir de esa posición empieza ahora a bajar el punto B y por lo tanto a desplazarse hacia la derecha. Y entonces a partir de ese momento la velocidad de C se hace positiva.
¿ok? Vamos a ver si efectivamente sí es. O sea, la velocidad es negativa hasta llegar a 180 grados y a partir de ahí tiene que ser positiva. Entonces vamos a ver, ven que sigue siendo negativa por acá y estoy aquí en 180 grados. En 180 se hace cero exactamente porque es el cambio en el sentido de la velocidad y ahora empieza a aumentar en forma positiva, ¿ok? Bueno, pero entonces para hacer ese ajuste, para que me calcule, me dé los valores de la velocidad de C en esos dos puntos particulares, para cita 1 igual 90 y cita 1 igual 270 grados, no lo voy a poner manualmente en la fila donde ahorita dice 90, porque ahorita corresponde a 90 grados en un reglón que coincide con 60 grados después de este valor inicial. O sea, vamos a ver, por ejemplo, 90 grados en este momento está en el reglón 68, ¿verdad? Entonces, si yo vengo al reglón 68 y cambio la fórmula para VC, pero posteriormente digo que el ángulo inicial es 45 grados, entonces ya ahora 90 grados no va a estar en el mismo reglón. Vean que ya ahora está en el reglón 53. Y entonces la fórmula que habría corregido para ese valor en donde antes estaba 90 ya no me va a servir. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer una fórmula que me sirva sin importar dónde esté ese valor de 90 y dónde el de 270. Entonces ahora sí les muestro la ecuación. Voy a copiarla para mostrárselas más en grande acá. Ok, entonces observen. Aquí estoy preguntando si A8, okay, porque estoy en la primera posición, dice si A8, o sea, cita 1 es 90 grados, entonces la velocidad de C va a ser igual a la velocidad de B y es negativa porque va hacia la izquierda, pero la velocidad de B calculada por la fórmula que la define, que es omega 1 por AB. ¿Okay? Pero si no es 90 grados, entonces ahora pregunta nuevamente. Si cita 1 es 270 grados, entonces ya hizo todo el giro completo, pero ahora viene en el sentido opuesto, entonces la velocidad de B siempre va a ser igual a omega 1 por AB, pero va a ser positiva porque ya viene hacia la derecha. ¿Ok? Y si no es 270 grados es porque es cualquier otro ángulo diferente de 90 y de 270. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Solo calcule omega 2 por C2C. Que vean que es G por H. Aquí está G por H. Omega 2 por C2C. Entonces, si copio esa fórmula, así es como la tengo, no importa dónde ponga yo el ángulo inicial, no importa cuál sea el valor que le dé al ángulo inicial, siempre cuando ese ángulo sea 90 o 270 grados, el valor de VC se va a poner en forma automático en igual al valor de VB en un caso negativo y en otro positivo. Bien. Posteriormente he hecho aquí un cálculo del valor absoluto de VC. ¿Por qué razón? Bueno, porque resulta que cuando vayamos a SAM, el SAM, recuerden que si yo le pongo a hacer la gráfica de VC, lo que me parece es VC, la velocidad de ese punto en X o en Y o absoluta. Esta velocidad que tenemos es el vector VC, ¿verdad? Pero con el signo que le corresponda, ¿verdad? En cambio, la absoluta hace todos los valores positivos. De manera que si comparamos la gráfica de VC absoluto que nos da SAM con la gráfica de VC que obtenemos de esta columna en nuestra hoja de Excel, no van a coincidir. Y esta columna está bien, así es como debe ser, valores positivos y negativos. O sea, ese es un problema de SAM.
en el valor absoluto. Pero entonces voy a tener esta columna auxiliar que sencillamente lo que hago es calcularle el valor absoluto a esto mismo, ¿verdad? Entonces todos los valores van a ser positivos para graficarlo y comparar la gráfica con la de SAM. Si me dan igual, pues entonces puedo tener tranquilidad de que no tengo ningún error, pero la curva más importante es esta con valores positivos y negativos para VC. Bien, posteriormente vamos con la aceleración de V. Recordemos que la aceleración de V es radial, que es omega 1 al cuadrado por AB. Ahí está, y es constante. Luego viene alfa 2, que lo obtenemos de la ecuación que vimos en nuestro análisis, ¿verdad? Alfa 2 le habíamos supuesto un sentido horario, ahí al inicio. Entonces, de acuerdo a ese sentido horario, debería de ser negativa. Entonces yo aplico toda la ecuación y si no me da negativo para ese ángulo inicial, entonces le antecedo un menos, y eso es lo que hice, le puse un menos a toda la expresión. Obviamente, conforme varía el valor de zeta 1, alfa 2 va cambiando su magnitud, vean que va disminuyendo poco a poco, y posteriormente llega a 0 y se hace positivo. ¿Okay? Finalmente, ya con alfa 2, entonces hacemos el cálculo para la aceleración de C, que esto es únicamente lo que hice fue copiar la ecuación de aceleración de C que les mostré en el documento, y con ello pues ahora sí podemos ver ya las gráficas. Voy a moverme para acá para que puedan ver la gráfica de esta es de omega 2. Esta de acá es la de VC y esta azul es la del valor absoluto de VC. Observen que coinciden. Acá este valor donde coinciden esas dos curvas es precisamente para 180 grados. Ok, entonces a partir de zeta 1 igual 180 grados, las dos curvas, la velocidad de C y el valor absoluto de la velocidad de C coinciden. ¿Por qué razón? Porque una es el valor absoluto de la otra. Entonces, lo que en la primera, en esta de VC, está como un monte hacia abajo, en la otra está hacia arriba, ¿verdad? Como un efecto espejo. ¿Ok? Bueno, ahora pasamos a las aceleraciones. Entonces, esta es la ecuación para alfa 2, aquí lo podemos ver, y esta otra es la gráfica de la aceleración de C. Muy bien, vamos a pasar ahora al SAM para revisar esas mismas gráficas. Ok, entonces esta gráfica que he mostrado acá, primero, la que está aquí abajo, dice que es la velocidad angular 3, esto es omega 3, y esta roja es la velocidad del punto C, la velocidad absoluta de C. Entonces son esos dos picos hacia arriba y observen a partir de la línea de 0, ¿verdad? Esta línea horizontal es 0, de aquí para arriba es 0, entonces efectivamente esa es la forma que tenemos en nuestro Excel. Bueno, de la misma manera podemos entonces ahora que nos grafique otras variables. Vamos a ver aquí con el SAM.
Vamos a venir a seleccionar curvas para el eslabón número 2 o bien el eslabón BC. Aquí tenemos velocidad angular, vamos a quitar la velocidad angular, vamos a poner aceleración angular, le doy OK. Entonces tenemos la curva de aceleración angular alfa 3, es esta curva de color lila o fucsia. Voy a desactivar la curva de arriba, que es la velocidad de C. Entonces me paro en el nodo 3, voy a darle seleccionar curvas y vean que está en velocidad absoluta, se lo voy a quitar. Otra manera de comparar las curvas de SAM con las de Excel es en el Excel descomponer la velocidad en componentes X y Y entonces aquí graficar las componentes X y Y también por separado. Entonces ahí sí nos tienen que dar exactas también. Bien, entonces en este momento solo tengo el alfa 3. Voy a pasar ahora a solicitarle la aceleración de C. Entonces, en este caso, para C no va a ocurrir lo mismo que sucedía con las velocidades, porque como C solo tiene movimiento lineal, entonces en ese caso yo puedo ponerle aceleración absoluta. Vean, lo voy a hacer en aceleración absoluta para C. Vean la curva, ¿verdad? Y ahora voy a cambiar y voy a ponerle aceleración en Y. ¿Ok? Veamos. Observen que coinciden. ¿Por qué coinciden? Porque no tiene aceleración en Y, ¿verdad? Toda la aceleración de C es en X. Bueno, y entonces, o sea, es una línea roja. Esta línea roja es la aceleración de C en Y. Entonces voy ahora a poner la aceleración de C en X. ¿Ok? Y la aceleración de C en X, observen, es esta línea que tengo ahora acá. Que para estos valores, vean, la línea roja viene ascendiendo y se confunde luego con esta azul y luego vuelve a ser la línea roja. ¿Qué es lo que sucede? Efectivamente lo mismo, que no está considerando la azul, es la absoluta, no está considerando los valores negativos, todos los convierte en positivos. Entonces voy a desactivar ya la absoluta y dejo solamente la aceleración en Y. Quito, perdón, la aceleración en X, quito la absoluta. Ok. Muy bien, entonces ahora sí, esta es la aceleración del punto C, con valores positivos y valores negativos, ¿verdad? Vamos a, observen el 0, en este caso está aquí arriba, la línea 0 está aquí arriba por donde estoy pasando mi cursor. Ya ahora la aceleración angular 3, alfa 3, se ve muy pequeña porque al comparar las escalas, la aceleración de C es mucho más grande y entonces se reduce la escala para que entren las dos curvas ahí. Okay, vamos a comparar entonces esta curva de aceleración de C con la que teníamos en el Excel. Y es esta precisamente. ¿Okay? Viene de arriba, baja, hace una montaña, un monte ahí hacia abajo, sube, pero siempre está por debajo en 0 y vuelve a subir. Okay, vamos al SAM y tenemos esa geometría. Lo que no nos coincide, recordemos que no nos coincide la escala, coincide la geometría, pero no nos coincide la escala, porque SAM trabaja en unidades de tiempo, ¿verdad? O sea, hace todas las gráficas de
velocidades y aceleraciones versus tiempo, mientras que nosotros lo estamos viendo en función del desplazamiento. Entonces, son equivalentes, pero las escalas no son iguales. Bueno, entonces, esto es todo. Esto sería el análisis cinemático del mecanismo de manivela vía la corredera. Muchas gracias.